Personaje, vamos a escuchar a Alejandra Barrios en una entrevista que nos dio ayer, donde prendía las alarmas porque dice, miren, no está activada la plataforma pública para el control y seguimiento de los ingresos y gastos de los precandidatos presidenciales, es decir, no hay una tabla donde podamos mirar cuánto han gastado, de dónde están recibiendo dinero, hacia dónde se está destinando. Escuchemos lo que decía Alejandra Barrios y conversamos con nuestro invitado. No hay posibilidad de controlar esto si el Consejo Nacional Electoral no abre y pone a disposición de quienes en este momento están en el proceso de recolección de firmas la plataforma para que puedan hacer sus informes de ingresos y no da el portón, no abre la ventana pública para poder hacer la vigilancia, control, seguimiento, tanto por organizaciones como la observación electoral como por ustedes los medios de comunicación. Y esto sí es una deuda que tiene claramente el Consejo Nacional Electoral, porque esto debería estar habilitado desde el pasado 8 de marzo. Mira, el vacío que tenemos en materia de competencia electoral más grande es el que tiene que ver con los grupos significativos de ciudadanos. Solamente, digamos, como manera de datos, ya llevamos 71 ciudadanos y ciudadanas que tienen el interés de competir por la presidencia de la República. A eso hay que sumarle los que han inscrito sus listas para Congreso, tanto para Cámara como para Senado. Y por supuesto tenemos que hablar de estos temas porque de saber cómo están gastando, cuándo están recibiendo, pues también uno va confiando un poco más en estos procesos electorales. Alfonso Portela fue registrador y también es un experto electoral. Buenos días todavía, señor Portela, bienvenido. Jennifer, buen día, muchas gracias por la invitación. Exregistrador, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, explíquenos qué es esto de cuentas claras, que tiene que ser una pestañita que tiene que aparecer en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, yo me salgo un poco del tema porque yo comparto la preocupación con Alejandra y lo hemos hecho en diferentes escenarios, teniendo en cuenta varios aspectos. Primero, los grupos significativos de ciudadanos en materia de recolección de firmas no tienen topes y solo una resolución del Consejo Nacional Electoral que no está debidamente establecida en la ley trata para que los grupos significativos reporten las cuentas. Quiere decir que eso es un campo abierto que tienen los grupos significativos para gastar a manos llenas y sencillamente no hay una ley que los limite no solo en los gastos, sino también en el control de los gastos y la forma como reciben y cómo gastan. Eso es un bache que hay en la ley que se ha tratado de suplir a través de las diferentes reformas de la ley electoral, pero que hasta la fecha ese vacío no se ha tapado, ese hueco no se ha tapado, y por eso tenemos ese desborde de gasto incontrolable en materia de los grupos significativos, o sea, aquellos grupos que recogen firmas. Ya. El Consejo Nacional Electoral por ahí ha dictado una resolución donde les dice, mire, reporten en cuentas claras, pero suena como a súplica, decir, oiga, reporten, pero definitivamente lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Pero por eso le preguntaba, espera un momentico, señor Portela, por eso le preguntaba por cuentas claras, porque usted me dice acá, falta ley y hay un vacío en la norma. Y hay otra cosa que es cuentas claras que sí existe en este momento, pero eso no es vinculante, eso no es obligación que el Consejo Nacional Electoral habilite esta pestañita para que los precandidatos vayan registrando sus gastos. El Consejo ha habilitado la plataforma de cuentas claras para que sea el vehículo de información de todo lo relacionado con la parte financiera de las campañas. Pero es que el problema no está ahí, Jennifer. El problema es que no existe una ley que obligue a esos grupos a utilizarla de manera imperativa, sino que es casi que voluntario decir, oiga, reporto o no reporto, porque partamos de la base que ni siquiera hay topes. Ahí no hay topes. No hay una ley que diga, usted para recoger firmas tiene que gastarse hasta tanto. Sí lo hay para los mecanismos de participación ciudadana, pero para este tipo de ejercicios políticos no existen, y por esa razón pues digamos que voluntariamente algunos que son responsables pues pueden utilizar la plataforma y habilitarla. Ahora, una cosa es muy distinta que no hayan prendido, como dice la máquina, para que los diferentes candidatos vayan reportando sus diferentes movimientos financieros. Entonces ya eso es un segundo bache que tendría el Consejo Nacional Electoral para no habilitar la plataforma para que voluntariamente esos grupos significativos reporten las cuentas. Pero hay otro problema. Aquí hay unas líneas de tiempo. Primero hay que verificar cuántos de ellos están inscritos, porque es que encontramos 71 candidatos, pero de los 71 candidatos, ¿cuántos están inscritos como grupo significativo?
que ese es el que les da la posibilidad de hacer gastos de campaña. ¿Y cuántos están inscritos para las consultas del 26 de octubre? Y los que no están ahí, pues están haciendo campaña de alguna manera irregular, teniendo en cuenta de que los partidos solo hasta 3 meses antes de la elección pueden hacer campaña. Los demás que están por fuera del contexto de consulta y del contexto de grupo significativo, pues sencillamente están obrando de manera irregular. Pero mire, doctor Portela, usted hablaba de los topes como una posibilidad de ponerle orden, digamos, a lo que está ocurriendo, a esta feria de gastos y gastos y gastos en la recolección de firmas. Pero es que los topes tampoco han funcionado. Y se lo digo por el ejemplo que estamos viviendo constantemente en las elecciones presidenciales. Casi todos los candidatos terminan violando los topes y terminan siendo investigadas las campañas, como estamos viendo ahora en el caso del doctor Petro, que supuestamente violó topes y se pasó por encima de los topes. Entonces, aparte de los topes, ¿qué otra medida se puede tomar para ponerle orden al desorden que ocurre hoy en día? Bueno, nosotros hemos sugerido como analistas y consultores en materia político y electoral. El Consejo tiene en este momento las herramientas para que presupuestalmente pueda montar una infraestructura que le haga seguimiento a las campañas, porque con ese tema de cuentas claras estamos como cuando la DIAN, cuando uno declaraba renta, declaraba lo que se le venía a la cabeza y no había manera de auditar. Aquí lo que se trata y se ha propuesto es que la autoridad electoral monte una infraestructura, la tecnología lo permite, nosotros como consultores lo hacemos, hacer un seguimiento previo y un acompañamiento permanente a todas las campañas para poder, digamos, poner en cintura todos estos gastos desbordados. Pero si no se monta esa infraestructura y simplemente se les dice, oiga, reporten cada semana si quieren por cuentas claras, eso no es ningún control. Hay que montar toda una infraestructura para hacerle seguimiento a las cuentas. Mientras eso no existe, seguirán produciéndose violación de topes y la gente entregará las cuentas que se le vienen a la cabeza. De alguna manera se me antoja y simplemente eso es lo que reportan. Sí, exregistrador, ¿y qué hace falta para que esto ocurra? Porque usted dice, lo hemos tenido ahí, pues realmente no es vinculante, no es tan serio, no hay una veeduría. ¿Qué hace falta para que esto ocurra? Ya, por eso, el Consejo Electoral ya tiene autonomía financiera. Dentro del presupuesto del Consejo se debe pedir los dineros necesarios para montar una infraestructura de auditoría. Y al habilitar herramientas tecnológicas y un grupo de personas que conozcan todo el manejo financiero, pues sencillamente van a tener la capacidad de estar en tiempo real encima de las campañas. O sea, lo que falta es plata para montarlo. Montarlo y pedir la plata, porque no solo es pedir la plata y saber qué va a hacer con ella, sino también montar una infraestructura ambiciosa que le haga seguimiento. Mire, en una campaña a Senado no se registran más de 4.000 candidatos. Controlar 4.000 candidatos de alguna manera es fácil porque las redes sociales lo permiten. Sí. Y un candidato gasta para que lo vean gastando. Entonces uno hace seguimiento en las redes sociales y ahí los encuentra y encuentra los eventos, toda la cantidad de cosas que hacen. Y simplemente eso permite hacerle seguimiento y auditoría y la gente puede comunicarse, en fin, hay muchas formas de poderle llegar a las finanzas irregulares de las campañas. Doctor Portela, antes de que mi compañero David Cerro le pregunte, está, digamos, por ejemplo, Cuentas Claras, que es un intento de hacer estos registros de gastos y de dinero de los precandidatos o candidatos, ¿recibe plata de cooperación internacional, por ejemplo, USAID? Creo que sí recibía, tenía alguna financiación, pero es que Cuentas Claras es una herramienta para que voluntariamente reporten. Si no reportan no pasa nada. Sí, entonces, lo que hay es que hay que exigir el reporte y estar encima con auditores diciéndole, mire, aquí usted hizo un gasto, ¿por qué no está reportado? Exregistrador Portela, ¿y si se hace esto de manera verbal es válido? O sea, ¿hay posibilidad que vayan al Consejo y lo cuenten? ¿El reporte? Sí. No. Existe la herramienta porque es que tiene que quedarle evidencia y eso tiene que estar soportado en documento. O sea, no es simplemente manifestarlo, sino tener los soportes necesarios para que quede la evidencia. Es que en materia de campañas es un poco más exigente, pero aquí, en materia de recolección de firmas, eso está abierto y escueto.
Sí, señor Portela, usted nos ha repetido sobre la tecnología, sobre la infraestructura que se necesita. Estamos hablando exactamente de qué. ¿Eso se puede crear acá? ¿Puede ser construido en Colombia? ¿Hay que conseguirlo en otra parte? ¿El modelo del que usted está hablando es un modelo como el de quién? Es como para imaginarnos cuál es esa infraestructura para conseguir todo eso que usted nos está diciendo. Hay muchas empresas que ya en Colombia dispensan ese tipo de servicios. Por ejemplo, nosotros como consultores queremos hacer una averiguación, por ejemplo, de unos gastos de una campaña para iniciar un proceso de pérdida de investidura y tranquilamente hacemos un barrido por redes sociales. O esas empresas hacen barridos por redes sociales y encuentran no solo eventos, manejos contables, una cantidad de evidencias que después se confrontan. La DIAN hace un ejercicio importante también, todo el tema de facturación. La UIAF también hace un ejercicio muy importante y cuando confluyen todos esos escenarios, tranquilamente podemos estar haciéndole un control mucho más efectivo a las cuentas de las diferentes campañas que lo que hoy se está haciendo, simplemente poniendo una plataforma para que voluntariamente reporte. Pues doctor Portela, muchísimas gracias por explicarnos qué es lo que falta, porque nosotros pensábamos es que esto de cuentas claras pues realmente es algo que existe y no está bien habilitado, no se está llenando. No, usted nos dice es que realmente no es vinculante, cada uno lo hace si es que quiere de manera voluntaria, pero esto no nos da dientes para mirar y vigilar cómo están moviéndose los dineros en estas precampañas políticas, así que pues es una tarea que tenemos pendiente en el sistema electoral colombiano. Sí, es una deuda y hace rato se está reclamando que eso se corrija porque vamos a seguir por la puerta del grupo significativo dejando entrar toda suerte de dineros incontrolables en los procesos electorales. Ex registrador y experto electoral, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alfonso Portela. Gracias, buen día para todos. Y la cantidad de plata que se está moviendo, tiene toda la razón el señor Portela, porque ahora es muy fácil, uno los ve en redes sociales. Hoy, por ejemplo, me vine en un Uber y el señor conductor tenía el carnet de uno de los precandidatos presidenciales colgado. Y le pregunté, ¿y usted dónde sacó eso? No, pues me inscribí, no sé, que me mandaron el kit. Y el kit tiene este carnet que se cuelga, tiene esto para pegar detrás del celular, me mostró pues todo y por supuesto la lista para ayudar a recoger firmas. Interesante, digamos, cómo se está manejando en ese tema con la carrera para ocupar la Casa de Nariño, todo ese tema de gastos. Y le tengo datos, Jennifer, por publicidad en cada página. Esto en Meta. ¿Sí? El gasto, solo en Meta, oiga. En Meta. Sí, Vicky Dávila. 244.644.129 pesos. Gastado hasta ahora. Sí. Bueno, invertido, según cómo se mire. Ella la ocupa el número 1. Juan Carlos Pinzón, bueno, 211 millones, cerraditos. Miguel Uribe Turbay, 156.714.286. O sea, la cuenta es viejita porque pues ya el doctor Miguel Uribe no está con nosotros, pero era lo que se había gastado antes de su asesinato. Sí, y Germán Vargas Lleras, 92.689.593. Entonces, se hace un ejercicio bastante interesante. Ahí en la silla vacía ponen el candidato y ahí le arrojan el resultado de los gastos que ellos han utilizado en páginas, en cuentas, anuncios, y ahí sí está el ranking, pues Vicky Ávila siendo la primera candidata. Sí, es muy interesante, no solamente por el origen, si el origen es legal o ilegal de la plata, porque pues recordemos que casi todos los precandidatos que hemos entrevistado nos dicen que los apoya la familia, o que los tíos, o que los amigos los apoyan. Pero al margen de eso es muy importante porque hay un acto de transparencia y de sinceridad con los votantes. Si lo está, por ejemplo, creo que fue el doctor David Luna que nos dijo que unas empresas lo estaban patrocinando. Pues no está mal, pero diga cuáles, ¿cierto? Claro. Es decir, porque todo eso se transforma después en compromisos, y que tenga sus compromisos, pero que los votantes lo sepan. Por ejemplo, esto lo hacen los congresistas de los Estados Unidos, y cuando se vota al Congreso, pues uno sabe cuáles son las compañías que están detrás de los congresistas, y yo creo que eso es un acto de transparencia, que digamos eso muy pocos congresistas lo hacen acá, muy pocos candidatos, decir, mire, a mí me patrocinó tal, y yo tengo esa claridad, para que por lo menos los votantes sepan a qué se atienen. Y creo que también es muy importante, no solamente eso por
por transparencia, sino para mirar la inequidad por regiones, es decir, por regiones. Hay regiones donde algunos candidatos reciben muchísima más, pues por las mismas dinámicas de la región reciben muchísimo más apoyo, y también la equidad de género, para que eso muestre cómo es de difícil hacer política, que en este caso, digamos, con Vicky Dávila, pues no cuenta, porque ella por sí sola, antes me extraña que tengan que invertir tanta plata, porque ella sola monetizaría. Claro. Uno piensa en Vicky Dávila, que es una persona que tiene tantos años, que es tan reconocida, que tiene tanta recordación entre las audiencias. Uno diría, ella sola puede generar toda esa monetización. Pero digamos, una persona común y corriente que no sea tan reconocida como Vicky Dávila, pues no tendría acceso a que inviertan en ella, tanto pues una mujer común y corriente no tendría tanto acceso a que invirtieran estas cantidades de plata o conseguir ese tipo de patrocinio. Pues hablábamos de ese tema porque nos parece muy importante tener claro el tema de las cuentas, como dice esta pestañita en el Consejo Nacional Electoral, cuentas claras, pero como nos explicaba el doctor Portela, pues realmente no es obligatorio. Cada uno verá si lo hace, y pocos realmente están diciendo de dónde están sacando esa platica para hacer estas cuñas periodísticas en redes sociales, o este kit del que les comentaba hace unos minutos. Hacemos una pausa y volvemos a hablar sobre Colombia y el partido que tendremos hoy. Estás escuchando